El viento aullaba ferozmente a través de los picos escarpados de las montañas nevadas, llevando consigo un escalofrío penetrante que atravesó incluso las capas más gruesas. La tormenta de nieve había durado 3 días seguidos cubriendo el paisaje en una sábana de blanco tan espeso que la distinción entre el cielo y la tierra se desvaneció en la nada. Pocos se atrevieron a aventurarse en tales condiciones, pero para Owen Calder, la soledad y la naturaleza salvaje eran el único hogar que había conocido Owen. Vivió en su cabaña durante la mayor parte de 15 años en lo alto de las montañas nevadas, donde el aire era fuerte y el aislamiento más agudo. Era un hombre de pocas palabras y menos visitantes. Su única compañía era su envejecido cervatillo husky. La cabaña era pequeña pero robusta, construida con sus propias manos, enclavada contra una pared de roca escarpada para protegerse del viento. La chimenea crepitaba cálidamente luchando contra las heladas garras de la tormenta afuera, y Owen se había resignado a un silencio. Noche sin nada más que el sonido de la respiración de Fan y el gemido ocasional de las paredes de madera, pero esa noche fue diferente. Comenzó con las orejas de cervatillo, levantando su cuerpo rígido mientras olía el aire desde el que Owen miró su silla junto al fuego, su mano apretando instintivamente alrededor del mango tallado de su cuchillo de caza F. Rara vez reaccionaba a menos que hubiera algo que valiera la pena notar aquí, que generalmente significaba problemas. Un ruido tenue llegó a sus oídos, casi indistinguible de la ballena del viento. Era agudo y errático como él. Gritos de un animal angustiado. Owen se paró moviéndose cautelosamente hacia la ventana. A través del vidrio esmerilado no pudo ver nada más que nieve arremolinada. El sonido volvió a sonar más fuerte esta vez. Y no era un animal, era una voz. No había dos voces que gritaran débilmente en contra. La tormenta. Owen dudó solo un momento. Él no era un hombre para invitar al peligro. Ligeramente, pero tampoco podía ignorar lo que podrían ser gritos de ayuda. Poniéndose su pesado abrigo, sombrero y guantes, agarró su linterna y rifle colgándolo sobre su hombro. «Mantente divertido», dijo con firmeza mientras el perro Wed, ansioso por seguir afuera. El frío lo golpeó como una fuerza física, pero siguió avanzando penosamente a través de la nieve de rodillas hacia la dirección de las voces. Sus oídos se esforzaron por captar los sonidos. De nuevo y finalmente un débil grito lo guió como un faro. Gritó su voz, tragado por el viento, pero no hubo respuesta. Todavía presionó hacia adelante. Fue casi 20 minutos antes de encontrarlos, dos figuras acurrucadas en una depresión poco profunda entre dos rocas. Sus formas apenas distinguibles bajo capas de ropa con costra helada. A medida que se acercaba se agitaban débilmente. Sus movimientos lentos. Eran mujeres jóvenes gemelas por la apariencia de ellas, con idénticos rostros pálidos enmarcados por húmedos oscuros cabellos. Sus mejillas estaban enrojecidas por congelación y sus labios temblaban mientras intentaban hablar. «Ayúdanos», a uno de ellos susurró, su voz tan débil que casi la pierde. Sin dudarlo, Owen se arrodilló a su lado, encogiéndose de hombros de su abrigo para cubrirlo con sus temblorosos brazos. «Tienes suerte de que te haya escuchado», decir bruscamente, aunque su voz se suavizó al ver el miedo y la desesperación en sus ojos. «¿Puedes caminar?». Los gemelos intercambiaron una mirada. Luego sacudieron la cabeza al unísono. «De acuerdo», Owen murmuró, «que haríamos esto lo difícil». Manera en que izó a la primera mujer sobre su espalda, su cuerpo flácido y congelado contra. Le hizo un gesto al otro para que se aferrara a su abrigo mientras regresaba a la cabaña. La caminata fue agotadora. El peso añadido hacía que cada paso fuera una batalla contra la nieve, pero la determinación de Owen era tan inflexible como las montañas mismas. Para cuando llegó a la cabaña, sus músculos ardían y su aliento llegó en penosas bocanadas de vapor. Abrió la puerta de una patada con la bota. El repentino calor del fuego lavándolos a todos mientras cargaba a los gemelos adentro, Funk dando vueltas ansiosamente. Pero Owen lo silenció con una orden aguda. Colocó a la primera mujer suavemente en el viejo sofá raído y luego regresó para traer al segundo adentro. Una vez que ambos se acomodaron, los envolvió en todas las mantas que pudo encontrar. Poniendo a hervir una olla con agua sobre el fuego mientras trabajaba, no pudo evitar estudiarlos. Sus rasgos eran llamativos. Casi de otro mundo. Con pómulos afilados y ojos anchos embrujados, se parecían tanto que era como si estuvieran reflexiones el uno del otro, pero sus expresiones diferían. Uno mostraba una mirada de tranquila determinación, mientras que el otro parecía frágil, a punto de romperse. «¿A quién le preguntaste?» Owen una vez que lo convenció. «Que beban agua tibia y mordisqueen un poco de pan. ¿Qué estás haciendo ahí afuera en una tormenta como esta?». Decidida, una habló primero. Su voz era ronca, sus palabras lentas, pero había aún claridad en su mirada que barrigaba su agotamiento. «Estábamos perdidos», ella dijo simplemente. «No teníamos la intención de estar ahí afuera durante tanto tiempo perdido». Owen repitió, su ceño fruncido.
Surcando esta tormenta ha estado pasando por días, ¿de dónde venías? Las hermanas intercambiaron otra mirada, una conversación silenciosa transcurrió entre ellas. Finalmente la frágil pronunció su voz apenas por encima de un susurro nuestra familia ella. Vaciló sus ojos, se llenaron de lágrimas, se fueron estábamos tratando de encontrar ayuda. Pero quedamos atrapados en la tormenta la expresión de Owen se suavizó, él también conocía la pérdida. Bueno, aunque no los presionó para obtener detalles, estaba claro que habían pasado por lo suficiente. Puedes quedarte aquí por ahora. Dijo bruscamente poniéndose de pie, descansa, recupera tu fuerza, lo averiguaremos. El resto cuando la tormenta se despeje las hermanas asintieron con la cabeza manifestando su gratitud. En sus ojos cansados durante los días siguientes, Owen se encontró acostumbrándose a su presencia, los gemelos. Quienes se presentaron como Lila y Esme eran calladas y reservadas, pero había un vínculo tácito entre ellas que le fascinaban, parecían comunicar sin palabras sus movimientos y expresiones perfectamente en ese en ella, la más asertiva de las dos insistió en ayudar con las tareas domésticas. La cabaña a pesar de su persistente fatiga, tenía una mano firme y una mente aguda que aprendía rápidamente a cortar leña y reparar. La ropa de Esme, por otro lado, era más retraída, a menudo mirando por la ventana. Como si buscara algo más allá de la extensión nevada mientras la tormenta azotaba a Owen. No pudieron evitar la sensación de que había más en su historia de lo que estaban dejando ver había un peso en su silencio, una tensión que persistía incluso en sus momentos tranquilos y aunque fueron educados y agradecidos, había una cautela en sus ojos que insinuaba. Los secretos quedaron sin decir una noche, cuando el viento aullaba afuera y el fuego crepitaba cálidamente Owen decidió abordar. El tema que ustedes dos deben haber pasado por un infierno allá afuera, dijo que su tono medía si había algo que debería hacer. ¿Sabes algo que pueda ayudarme a ayudarte? Puedes decirme que la mirada de Lila parpadeó hacia Esme, quien miró fijamente. El fuego después de una larga pausa Lila, suspira no queremos cargarte ella dijo en voz baja. Ya has hecho tanto por nosotros que no es una carga Owen respondió con firmeza, pero yo no puedo protegerte si no sé de que te estoy protegiendo de la cabeza de Esme se quebró ante sus palabras con los ojos muy abiertos. Alarmada, puso una mano tranquilizadora en el brazo de su hermana, su propia expresión. En conflicto, solo necesitamos tiempo Lila finalmente dijo que su voz temblaba levemente. Es hora de resolver las cosas, Owen las estudió por un momento y luego asintió con la cabeza. No empujó más, pero su curiosidad ardió como una brasa en el fondo de su mente los días se convirtieron en semanas y, aunque la tormenta finalmente amainó, los gemelos no mencionaron dejar a Owen, no le importó su presencia, había crecido. Aficionado a su compañía tranquila, pero la sensación de inquietud persistía, hubo momentos en que lo sorprendió susurrando. En tonos silenciosos, sus expresiones se tensaron y él no pudo evitar la sensación de que algo o alguien estaba ahí afuera. Buscándolos los días de Owen se deslizaron a un ritmo peculiar mientras estaba acostumbrado a la soledad de su. La vida en la montaña se encontró inconscientemente adaptándose a la presencia de Ya y Esme. Turnos prácticos cocinando para tres asegurándose de que hubiera suficiente leña para las noches más frías y verificando 2 veces. La integridad estructural de la cabina en caso de que llegara otra tormenta eran los cambios sutiles que también escuchaban la suavidad de Esme. Voz tarareando una melodía mientras miraba el fuego o veía a Ya reorganizar silenciosamente los estantes, un toque perfeccionista para igualar. Los rincones más pequeños de su casa, a pesar de la sensación de rutina, los instintos de Owen le decían que algo extrañaba sus entrañas. Perfeccionado por años de supervivencia en la naturaleza, rara vez se equivocaba los gemelos habían comenzado a aventurarse más. A menudo, a medida que mejoraba el clima, pero no lo suficientemente lejos como para llegar a los senderos de montaña más bajos, a veces veía a Ya escalando. A puntos más altos escaneando el horizonte con una intensidad que le recordaba a un halcón buscando presa a Esme mientras tanto. Se quedó más cerca de la cabaña, su inquietud era palpable incluso cuando trató de enmascararla una noche, Owen finalmente decidió confrontarlo suave pero firmemente los tres se sentaron alrededor del fuego después de la cena, una quietud se asentó sobre él. Rumfin yacía a los pies de Owen, con las orejas temblando ocasionalmente mientras dormía mientras los gemelos tomaban el té que Owen había preparado. De hierbas secas de montaña, te he dado tiempo Owen dijo con voz firme te he dejado. Mantienes tu silencio porque pensé que compartirías cuando estuvieras listo, pero han pasado semanas y todavía estás revisando. Tus hombros como si alguien estuviera a punto de cruzar esa puerta Lila se congeló a medias y sus rasgos afilados apretándose pero. Fue Esme quien reaccionó primero. Su taza de té tembló en sus manos con los ojos muy abiertos y, llena de pánico nadie viene por nosotros ella dijo rápidamente su voz temblorosa Beck. A salvo aquí,
La mirada de Owen se entrecerró. Eso no es lo que parece. Lila puso su taza. Cuidadosamente sus movimientos deliberan sobre la derecha de Esme, dijo, pero había una dureza a su tono. No estamos huyendo de nadie, solo estamos recuperando, eso es todo lo que ya. Owen dijo inclinándose firmemente hacia adelante. Estás mintiendo y no me importa si no confíes en mí lo suficiente como para decirme todo, pero no puedes quedarte aquí si estás trayendo peligro a mi puerta. Por un momento llovió el silencio. El único sonido fue el crepitar del fuego y el débil silbido del viento afuera. Finalmente hizo a un lado sus hombros caídos. Tienes razón, ella admitió que no hemos sido honestos contigo, pero no lo es porque no confiamos en ti, es porque tenemos miedo de lo que. Owen presionó a Esme. Miró a su hermana con los labios temblando. Nos encontrarán, susurró, ellos. Owen siempre sintió un escalofrío correr por su columna vertebral y no fue por el frío quien. Ya dudó en mirar a Maya antes de hablar. Es complicado, ella comenzó su. En voz baja. Éramos parte de un grupo, una comuna supongo que podrías llamarlo, pero no era lo que parecía. Que nos acogieron cuando éramos jóvenes después de que nuestros padres murieran al principio, se sentía como un santuario. Nos dieron un refugio de comida, un lugar al que pertenecer, pero con el tiempo ella se quedó atrás. Apretando la mandíbula nos controlaron mientras Mai terminaba su voz apenas audible. Todo lo que hicimos, todo lo que dijimos fue todo por ellos, no éramos personas para ellos, éramos herramientas. La expresión de Owen se oscureció y tú escapaste. Laia asintió con la cabeza. No fue fácil, nunca dejaron que nadie se fuera, pero nos las arreglamos para escabullirnos durante. Pensamos que estábamos a salvo cuando llegamos a las montañas, pero luego llegó la tormenta, nos perdimos y ella hizo un gesto alrededor de la cabaña. Ya sabes, el resto. Owen se recostó en su silla. Procesando sus palabras, había escuchado susurros de tales grupos ante comunidades aisladas con líderes carismáticos que oró por los vulnerables. Tenía sentido ahora la cautela en sus ojos, la forma en que parecen llevar el peso de cadenas invisibles. ¿Crees que te buscan? Dijo más una declaración que una pregunta. Son como Mai, dijo ella. Voz entrecortada. No dejan ir a nadie si nos encuentran. Ella enterró su rostro en sus manos. Sus hombros temblando. Lila se acercó para colocar una mano reconfortante en la espalda de su hermana. Por eso no te dijimos que. Ella dijo en voz baja, que no queríamos ponerte en peligro. Si ellos ven aquí, no dudarán en lastimar a nadie a su manera. Owen guardó silencio durante mucho tiempo. Su primer instinto fue enviarlos lejos para protegerse a sí mismo y a su vida tranquila, pero mientras miraba a él, la cara de lágrimas de los gemelos Esme y la feroz determinación de Lila, sintió una punzada de algo que no había sentido. Sintió en años la responsabilidad de que esta cabaña se enfrentara peor que unos pocos hombres. Finalmente dijo con voz ronca: sí. Vienen, nos encargaremos de eso. Los ojos de Lila se abrieron de sorpresa. No tienes que hacer que. Ella dijo que podemos irnos, resolveremos algo, no llegarás muy lejos. Owen respondió que no con ellos. Cazándote, se puso de pie con su imponente marco lanzando un sombra sobre la habitación. He vivido en estas montañas durante mucho tiempo, conozco cada rastro, cada escondite. Si vienen por ti no dejarán vivo este bosque. Esme mirándolo fijamente, su miedo cediendo lentamente a la esperanza de que lo digas en serio. No digo cosas que no quiero decir. Que Owen dijo simplemente que. Lila asintió con un parpadeo de alivio en sus ojos. Gracias. Tú, ella dijo en voz baja. Owen asintió un poco antes de apartar la cabeza. Carreras, y lo que decían era cierto, tendría que estar listo. La cabina era resistente, pero no era invencible. Necesitaría colocar trampas para reforzar las ventanas y abastecerse de suministros. La idea de volver a su vida solitaria parecía lejana ahora, le gustara o no. Él se enredó en su lucha a medida que pasaban los días. Los gemelos comenzaron a abrirse más, compartiendo fragmentos de su pasado. Con Owen hablaron del líder de la comuna, un hombre llamado Elías, cuyo encanto enmascaraba una naturaleza siniestra que describieron. El trabajo agotador al que se habían visto obligados a hacer, los castigos por desobediencia y la forma en que Elías manipuló al grupo para que. Devoción ciega. Owen escuchó atentamente como su ira hervía a fuego lento debajo de la superficie. Siempre se había considerado un hombre de paz, pero la idea de alguien explotando a los débiles en su propio beneficio despertó algo primordial dentro de él. Una mañana fría y despejada, mientras Owen colocaba trampas en el bosque, notó algo. Eso hizo correr su sangre. Huellas frías en la nieve, eran frescos y deliberados rumbo directamente hacia la cabaña. Owen agachado junto a las vías, su aliento empañándose en el aire helado mientras las estudiaba. Estaban huellas de botas profundas y decididas, cortando la nieve recién caída. Quien sea. No era un cazador o un vagabundo. Estas huellas eran demasiado directas, demasiado intencionadas. Alguien venía y ellos no estaban muy lejos. Trazó el camino con los ojos, siguiéndolo a través de los árboles.
Hasta que desapareció alrededor de una curva, el bosque estaba inquietantemente silencioso, salvo por el gemido ocasional de las ramas debajo de él. Peso de nieve. Sus instintos le gritaron que regresara a la cabaña para advertir a Lila y Esme, pero dudó si se apresuraba. Hacia atrás sin entender quién o que se acercaba, él podría inclinar la mano él. Necesitaba más información. Con cuidado, partió por el sendero con su rifle colgado. A través de su espalda y sus botas crujiendo suavemente contra la nieve, cada movimiento era deliberado, sus sentidos intensificadas al más leve sonido o parpadeo de movimiento, las huellas lo llevaron más profundamente al bosque que serpenteaba. Pinos densos hasta que se detuvieron abruptamente en un pequeño claro. Owen se congeló escaneando el área donde la nieve en el centro del claro había sido perturbada, pisoteada por varios pares de botas, quienquiera que fuera. Había estado aquí, había hecho una pausa, tal vez incluso acampó por un breve tiempo, pero ya se habían ido. Se agachó con el guante puesto. Dedo sobre la nieve perturbada. Había al menos 3 juegos de pistas, posiblemente más, y por el espacio de el príncipe se movían rápido. Un sentimiento de hundimiento se instaló en sus entrañas. Estos no eran viajeros al azar, estaban buscando algo o alguien. Owen enderezó su mandíbula apretando, no necesitaba confirmarlo, él ya sabía que estaban aquí por los gemelos. Se volvió hacia la cabina acelerando su ritmo a medida que movía su mente. Aceleraba con planes que tenía que asumir que seguirían. Las pistas de regreso a su casa, que había visto lo suficiente como para saber que estas personas no se disuadirían fácilmente. Necesitaba actuar rápido. Cuando Owen irrumpió por la puerta de la cabina, Finn ladró bruscamente, sobresaltado por su repentina entrada. Ya y Esme, que habían estado sentado junto al fuego, pelando patatas, miró alarmado. ¿Qué pasa? Lila preguntó de pie rápidamente. Están aquí, Owen dijo sin preámbulos, encogiéndose de hombros. Su abrigo y agarrando su cuchillo de caza de la pared. Encontré huellas en el bosque. Están cerca. La cara de Esme se puso pálida. No, susurró, sus manos temblando. Ellos no puede ser. ¿Cómo interrumpieron los rastreadores, Owen, si han estado buscando? Para ti, siempre y cuando digas que saben lo que están haciendo. Ella dio un paso adelante. Su expresión sombría. ¿Qué hacemos? ¿Preparamos a Owen? Dijo. Si encuentran esto lugar del que no se irán voluntariamente, y no voy a dejar que se lleven Q por él. A las pocas horas, la cabaña era un torbellino de actividad. Owen le mostró allá cómo refuerce las ventanas con tablones de madera. Mientras Esme ayudaba a apilar los muebles contra la puerta, recuperó varios trampas y trampas de su cobertizo, colocándolas alrededor del perímetro de la cabaña. Estacas afiladas escondidas debajo de cables de viaje de nieve aparejados para provocar fuertes ruidos de metal. No era perfecto, pero era suficiente para frenar a un intruso. Al caer la noche, los 3 se reunieron junto al fuego, sus nervios de punta. La cabaña estaba muy tranquila. El crepitar de las llamas, que parecían casi demasiado fuertes en la quietud. F yacía junto a la puerta con los oídos temblando en cada arroyo y gemido de la madera. Vendrán por la noche, dijo Owen, rompiendo el silencio. Si son inteligentes, esperarán hasta que oscurezca para mudarse. Esme se abrazó las rodillas al pecho, con los ojos muy abiertos, fijos en la puerta. Y si encuéntranos, ¿qué pasa si no lo harán? Ella dijo con firmeza, aunque su voz vaciló un poco. Owen sabe lo que está haciendo. Estaremos bien. Owen la miró sorprendido por la confía en su voz. Él no estaba seguro de merecerlo. Él era solo un hombre después de todo. No es un héroe sacado de una historia, pero de todos modos asintió con la cabeza. Dijo que he visto peores que algunos hombres con malas intenciones. Las horas se prolongaron. La tensión en la cabina, lo suficientemente gruesa como para cortar con un cuchillo cada ruido fuera de la rama, se rompe silbando el viento. A través de los árboles se sintió como un presagio de la perdición. Owen mantuvo su rifle cerca de su rozando los dedos contra el frío metal mientras escuchaba atentamente. Era pasada la medianoche cuando Finn levantó de repente la cabeza. Le pinchaba las orejas hacia adelante. Un gruñido bajo retumbó en su garganta y Owen corazón se hundió. Estaban aquí. Hizo un gesto para que los gemelos se quedaran callados, agarrando su rifle y arrastrándose hacia la ventana. Mirando a través del estrecho espacio entre las tablas, vio movimiento en los árboles. Formas oscuras revoloteaban entre los troncos apenas visibles a la luz de la luna. Contó al menos 4 figuras. Sus movimientos lentos y deliberados están dando vueltas por la cabina. Owen susurró, su voz apenas audible. ¿Qué están buscando? Una vez en ya apretó el cuchillo de cocina que había sacado del mostrador. ¿Qué hacemos? Esperamos, dijo Owen. Si intentan abrirse paso a la fuerza, luchamos. Y no lo hacen. Él no terminó. Él pensó que no necesitaba que los minutos pasaran como horas a medida que los intrusos se acercaban. Uno de los cables de disparo se rompió provocando un fuerte ruido de latas. El sonido
Resonó durante la noche y Oben escuchó una maldición de los árboles a los atacantes, se les había advertido que no serían descuidados. Ahora, de repente, una voz gritó en voz alta y ordenó que supiéramos que estás allí enviar. Fuera las chicas y te dejaremos en paz, ya que Mai se estremeció ante el sonido de ella. Cara pálida ya apretó los dientes con los nudillos blancos mientras agarraba el cuchillo. No respondas, Oben dijo en voz baja que se acercó a la puerta que levantó su rifle. Y te devolví la llamada, no eres bienvenido aquí, date la vuelta y deja la voz riendo. Frío y se burla de usted, no sabe con quién está tratando con el viejo hombre, esto no. Tienes que ensuciarte, solo entrégalo sobre la mandíbula de Oben apretada, quieres que vengan. Y consíguelos. El silencio que siguió fue ensordecedor y luego todo a la vez caos. Estalló una ventana destrozada como un hombre trató de forzar su camino a través de solo gritar como una de Oben trampas ocultas. La estaca lo atrapó en la pierna. La puerta principal se sacudió cuando alguien se estrelló contra ella, pero los tablones reforzados se mantuvieron firmes. Oben disparó a través de la ventana rota, la grieta del rifle reverberó a través de la cabina exterior. Alguien gritó que la pelea había comenzado. La cabaña estalló en caos cuando los atacantes hicieron su movimiento, el enfoque de Oben agudizó sus instintos tomando el control mientras disparaba otro tiro a través de él. Ventana rota, la bala dio en el blanco y un grito ahogado confirmó que al menos uno de los intrusos había caído, pero había más y fueron implacables. Quédate atrás, Oben le ladró a Lila y Esme que se acurrucaron. Detrás de la mesa volcada arrastraron al centro de la habitación, Fan gruñó bajo en su garganta caminando a su lado. Lado listo para entrar en acción si los atacantes rompían las defensas. Los golpes en la puerta principal crecían más. Violenta la madera gimiendo bajo la fuerza de los repetidos golpes, Oben volvió su atención hacia la puerta, agarró el rifle estable, ya llamó por encima del hombro, la linterna ahora ya no. Vaciló, agarró la linterna de la mesa y la extendió con la mano temblando un poco. ¿Qué necesitas? Romperlo. La base de la puerta, cuando digo, Oben instruyó a sus ojos clavados en la madera temblorosa, que nos va a ganar tiempo. Los golpes cesaron de repente y Oben tensó el dedo flotando sobre el gatillo del rifle. El silencio fue peor que el ruido, significaba que se estaban reagrupando planeando su próximo movimiento. De repente un figura apareció en la ventana agachándose para evitar los fragmentos irregulares de vidrio que Oben giró y disparó sin dudarlo. Sonó el disparo y el hombre se desplomó hacia adelante, desapareció mirando hacia atrás en la nieve, pero incluso cuando dejó caer a un atacante. Otro hizo su movimiento, hubo una grieta atronadora cuando la puerta principal finalmente se dio astillas volando a medida que abrieron de golpe a 3 hombres cargados dentro de sus rostros ensombrecidos por bufandas y Hoods. Oben pivotó disparando una vez y golpeando al hombre líder cuadrado en el pecho. El intruso se desplomó agarrándose a la herida, pero los otros 2 siguieron viniendo laya. Actuó rápidamente lanzando la linterna con todas sus fuerzas, se hizo añicos en el suelo y las llamas rugieron a la vida aún. Barrera de fuego obligando a los hombres a detener su avance, maldijeron y retrocedieron tambaleándose momentáneamente desorientados. Oben se apoderó. La oportunidad golpeando la culata de su rifle en la cara del atacante más cercano, el hombre se desplomó al suelo. Inconsciente, el tercero se abalanzó sobre Oben con un cuchillo parpadeando en su mano. El cuchillo se acercó peligrosamente a la garganta de Oben, pero él se torció bruscamente usando el impulso del hombre para arrojarlo. Entre los escombros en llamas, el hombre gritó cuando las llamas atraparon su ropa y se apresuró a retirarse estrellándose de nuevo. En la nieve por un breve momento la cabaña volvió a callar los únicos sonidos. El crepitar del fuego y la respiración dificultosa de sus ocupantes. Oben se paró en el centro de la habitación con su rifle en uno. La mano y el otro brazo ensangrentados por un corte superficial. ¿Están todos bien?, le preguntó con voz áspera pero firme Lila. Asintió aunque su rostro estaba pálido. Está bien, estoy bien, Esme interrumpió su voz. Sacudiendo, ¿qué hay de ti? Oben rechazó su preocupación que ya se movía hacia. Refuerza la puerta rota, esto no ha terminado, eso fue solo la primera ola, como si. Para probar su punto, una voz gritó desde afuera, solo lo estás empeorando. Ustedes mismos entréguelos ahora y los dejaremos vivir. Oben resopló los labios. Acurrucándose en una sonrisa sombría, no se irán hasta que estén seguros de que estamos muertos. Pero van a tener que trabajar por el Lila. Se agachó junto a él, agarrar un martillo y clavos para ayudar a asegurar los tablones de él. Fue a toda prisa la fijación al marco de la puerta. No podemos esperar que ellos vengan de nuevo. Dijo que se necesita un plan que yo tengo. Uno bendijo en voz baja, pero es arriesgado. ¿Qué es lo que Laya? Presionó a Oben. La miró, sus ojos fríos y calculadores. Los dibujamos para hacerlos. Creo que nos tienen acorralados. Luego de terminar Esme, ojos ampliado, estás hablando de matar a ellos. Oben no se inmutó, no parar, de lo contrario, si nos
Déjalos ir, se reagruparán y volverán, tal vez con más hombres terminemos aquí. Ya asintió lentamente con la expresión endureciendo. ¿Qué necesitas que hagamos, Owen? Vaciló su mirada moviéndose entre las dos hermanas que eran jóvenes apenas más que las niñas y, sin embargo, ya habían soportado más de lo que la mayoría lo haría en toda la vida. Él no quería arrastrarlas. Pero también sabía que no se quedarían quietos mientras sus vidas estuvieran en juego. Quédate aquí, dijo, finalmente quédate. Bajo, mantente fuera de la vista, cuando llegue el momento te daré una señal y si no vuelvas, ella le preguntó a su voz apenas por encima de un susurro, ¿sabes qué hacer? Owen respondió sombríamente sin decir más. Agarró su rifle, un puñado de municiones y un cuchillo de caza, luego salieron por la puerta trasera hacia la helada noche en que la nieve crujía debajo sus botas mientras movía sus respiraciones viniendo en agudas ráfagas de vapor. Rodeó él cabaña pegada a las sombras hasta que vio a los atacantes restantes reunidos en el claro justo más allá del árbol. Había 5 de ellos, ahora más de lo que esperaba, hablaban en voz baja. Sus rostros iluminados por el tenue resplandor de una linterna de mano. Owen se acercó sigilosamente a su movimiento silencioso a pesar de la Snow podía escuchar fragmentos de la frustración de su conversación por la resistencia que habían encontrado en la ira por sus camaradas heridos y la determinación de terminar el trabajo que estaban preparando para otro asalto sin saber que Owen ya los estaba acechando. Tendió la primera trampa con la práctica facilidad atando un trozo de alambre entre 2 árboles a la altura de las rodillas. Luego se movió a un punto de observación más alto cubriéndose detrás de una roca mientras levantaba su rifle con una respiración profunda. Apuntó al hombre que sostenía la linterna y apretó el gatillo. El disparo fue ensordecedor en la noche quieta y la linterna se hizo añicos hundiendo el claro en la oscuridad. Los atacantes gritaron confundidos luchando por sacar sus armas mientras Owen disparaba de nuevo derribando a otro hombre. Uno de ellos gritó encontrarle, pero ya era demasiado tarde. Las trampas de Owen hicieron su trabajo y como los hombres tropezaron ciegamente a través de la nieve, él los recogió uno por uno, sus movimientos tan precisos e implacables como la montaña misma. Para cuando cayó el último hombre, el claro estuvo en silencio una vez más. Owen se quedó solo entre los cuerpos, con el aliento entrecortado pero su determinación inquebrantable cuando regresó a la cabaña. Maltratadas y ensangrentadas pero vivas ya, y Esme esperaban junto a la puerta. Esme corrió a su lado, sus manos revoloteando inútilmente mientras trataba de revisar sus heridas. Lo hiciste, ella le dijo en voz baja. Con los ojos llenos de alivio y tristeza, Owen asintió hundiéndose en una silla junto a él. El fuego se acabó, dijo simplemente por ahora, pero incluso mientras hablaba, no podía temblar. La sensación de que esto era solo el comienzo. Los gemelos estaban a salvo por el momento, pero las sombras de su pasado. Owen sabía mejor que nadie que algunas batallas no terminaban tan fácilmente. El silencio en la cabaña era heavy, roto solo por el crepitar del fuego y el débil aullido del viento afuera. Esme finalmente había logrado. Deja de preocuparte por las heridas de Owen, y estaba sentado al lado de ella. Los dos se acurrucaron juntos en el sofá con los ojos. Sus rostros eran anchos, pálidos, pero había un destello de alivio en sus expresiones. El peligro inmediato había terminado por ahora. Owen se recostó en su silla, agotamiento pesando cada una de sus extremidades, su cuerpo adolorido por la pelea, pero su mente aún estaba aguda al repasar los eventos de la noche. Había derribado a todos y cada uno de los intrusos, pero no podía evitar la sensación de que vendrían más hombres como. Al igual que Elías no se rindió tan fácilmente, ambos deberían dormir un poco, dijo finalmente con voz baja pero firme, lo mantendré. Mira allá, sacudir la cabeza, tú también necesitas descansar. Ella dijo que estás herido, lo he pasado peor. Owen respondió que estaré bien. Me parecía que quería discutir, pero Lila colocó una mano en su brazo silenciándola. Los dos intercambiaron una mirada antes de asentir con la cabeza a regañadientes. Despiértanos en todo caso. Sucede. Lila dijo que Owen asintió y los gemelos se retiraron al pequeño dormitorio en la parte trasera de la cabaña. Finn dio unas palmaditas al costado de Owen apoyando la cabeza en la rodilla de su amo como para tranquilizarlo. Owen rascó las orejas del perro distraídamente, su mirada fija en la ventana. La tormenta había pasado y la luna arrojó una fría plata. La luz sobre el paisaje cubierto de nieve era hermosa a su manera, pero Owen solo veía las sombras acechando más allá de él. Árboles. A la mañana siguiente amaneció despejado y con un frío amargo. Owen salió de su rifle colgado a la espalda para enterrar los cuerpos. Los hombres que habían venido por los gemelos eran brutales y despiadados, pero ellos merecían un entierro adecuado de todos modos. Owen cavó tumbas poco profundas en el suelo helado, sus músculos esforzándose contra él. Hizo un esfuerzo y dijo una oración silenciosa por cada uno. No sabía sus nombres,
pero esperaba que encontraran paz incluso si no había mostrado ninguna en la vida.